se alzan ante nosotros ejemplos colosales de logros de la humanidad. Maravillas naturales y símbolos de libertad. Pero tras las fachadas de mármol y las vigas de acero, hay secretos. Secretos tan atroces. 65 personas fueron enterradas allí. Tan polémicos. Me preguntaba qué era eso. Y tan peligrosos. Había un promedio de una víctima por planta. Que revelarlos puede suponer un reto a los cimientos de esta nación. Nos llevaron allí al amanecer con mucho secretismo. El mayor secreto del Empire State se encuentra en el subsótano. Hay una energía que altera el sentido de la realidad. Nos encaminábamos a uno de los mayores desastres de la historia de la raza humana. Si George Washington hubiera podido verlo, habría costado al país todas sus riquezas. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existiera, ¿dónde estaría escondido? ¿En una caja fuerte? ¿Bajo tierra? ¿O tal vez se encuentra a la vista de todos? ¿Existe realmente el libro de los secretos de Estados Unidos? El cementerio nacional del país, donde soldados, hombres de Estado y presidentes caídos yacen en Camposanto. Arlington es la última morada para más de 250.000 de héroes estadounidenses. Pero aquí, con los muertos, también yacen secretos relacionados con exhumaciones, traiciones y venganza. La historia de cómo este hermoso paisaje cercano al Capitolio se convirtió en un cementerio es quizá una de las más insólitas que podríamos encontrar en el libro de los secretos de Estados Unidos. La historia comienza en esta antigua residencia llamada Arlington House. Anteriormente fue conocida como la mansión Custis Lee. Construida en 1802 por George Washington Parke Custis, nietastro de George Washington, la casa estaba destinada a ser más que un hogar. George Washington Parke Custis quería honrar a George Washington, así que construyó Arlington House como residencia y al mismo tiempo un lugar en memoria del primer presidente. Aún no había monumentos a Washington ni a ningún otro estadounidense. Así que no tenía un modelo, y en muchos sentidos marcó tendencia. Esta casa fue nuestro primer monumento presidencial. Cuando George Washington Parke Custis falleció en 1857, su hija Mary heredó la propiedad de 450 hectáreas, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas y deseadas de Virginia. Entre sus muchos pretendientes estaba un joven y atractivo graduado de West Point llamado Robert E. Lee. Ella y su padre eran prácticamente la primera familia de Estados Unidos, así que estaba muy solicitada. Robert Lee obtuvo su mano y fue un golpe en muchos sentidos. Lee era un militar. Su familia había perdido su fortuna mucho tiempo antes, así que consiguió un buen matrimonio. Durante casi 30 años, Arlington House fue el hogar de Mary y Robert Lee. Pero en 1861, cuando se avecinaba la Guerra de Secesión, Lee rechazó el ofrecimiento de mandar el ejército de la Unión para combatir por su estado natal de Virginia, que había votado separarse. Prácticamente de la noche a la mañana, el general Robert Lee se convirtió en el enemigo público número 1 de Estados Unidos.
Entonces la finca Custis Lee representaba una amenaza estratégica para la seguridad de la capital de la nación. Cuando Lee se marchó para tomar el mando del ejército confederado, su esposa, miembro prominente de la primera familia de Estados Unidos, se vio obligada a huir de su amada Arlington House. La casa fue ocupada por el ejército de la Unión como parte de la estrategia de defensa del Capitolio. Pero durante la primavera de 1864, cuando la lucha se intensificó, Washington quedó inundada de soldados heridos y moribundos. Aquello provocó una crisis sin precedentes y obligó al ejército a buscar un nuevo cementerio. Y encontraron el nuevo cementerio en Arlington House por orden de Montgomery C. Meigs, intendente general del Ejército de la Unión. Consideraba las acciones de Lee como actos de traición, y cuando en junio de 1864 crearon el cementerio en Arlington, 65 personas fueron enterradas allí, la mayoría en el jardín de rosas de la señora Lee. Algunos de los enterramientos se hicieron muy cerca de la casa y tenía como objetivo insultar a la familia Lee por su traición a la Unión. Pensaron que convertir su casa en un cementerio frenaría el deseo de Robert Lee de regresar algún día. A finales de 1864, había más de 7.000 soldados enterrados en Arlington y la casa se volvió inhabitable. Lee jamás regresó a Arlington tras su marcha en 1861. Mary Lee sí lo hizo en 1873. Y vio las lápidas que la rodeaban. Quedó desolada y falleció pocos meses después. Tras la guerra, el hijo de Robert E. Lee, George Washington Custis Lee, intentó recuperar la hacienda familiar. Demandó al gobierno federal argumentando que la incautación de las tierras había sido inconstitucional e ilegal. El juez falló a su favor. En 1883, aquello habría supuesto la exhumación de 15.000 soldados por parte del gobierno. En vez de eso, el Congreso tomó la sabia decisión de adquirir la propiedad por $150.000 y pagar a Custis Lee su herencia. ¿Y quién representó al gobierno en la firma del traspaso? Irónicamente, fue Robert Todd Lincoln, el único hijo superviviente del archienemigo de Robert Lee, Abraham Lincoln. Pero a pesar de su atormentada historia, el Cementerio Nacional de Arlington se alza como un monumento perdurable a los héroes caídos de Estados Unidos. Cada lápida representa una historia a la espera de ser contada, un pasado para ser recordado. Es un lugar para aprender sobre la historia de la nación y donde apreciar el sacrificio de tantos norteamericanos que han servido a esta nación valientemente en los 200 años de historia. La mayoría de los 4 millones de visitantes que acuden aquí cada año desconocen la secreta razón que llevó a la creación de este cementerio. No como un lugar de honor, sino como un acto de venganza contra un enemigo de la nación. Arlington House, la residencia construida en honor a George Washington, aún se alza orgullosa sobre la ciudad y sobre el monumento que llevan su nombre. Es la estructura de piedra más alta del mundo. Un símbolo de la fuerza y la prosperidad de Estados Unidos de 169 metros de altura. Un imponente homenaje a uno de los ciudadanos más importantes del país, George Washington. El monumento a Washington representa la importancia de George Washington para la nación. Quienes estaban ayudando al país a salir de su infancia buscaban en él la inspiración. Pero ¿guarda algún secreto este reconocimiento aparentemente sencillo al primer presidente de Estados Unidos? De ser así, ¿dónde estaría oculto? Quizá una de las primeras pistas se encuentre a simple vista. Y es que, si se observa de cerca, parece haber una ligera variación en la blancura de la piedra. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto del monumento a Washington?
La muerte de Washington en 1799 propició la idea de una cripta nacional para los restos del presidente bajo la cúpula del Capitolio. Pero cuando la familia de Washington insistió en que su cuerpo permaneciera en Mount Vernon, se abandonó la idea. En 1832, más de 30 años después de su fallecimiento y en el centenario de su nacimiento, un grupo de ciudadanos crearon la Sociedad del Monumento Nacional a Washington. Asumieron el proyecto y eligieron un diseño del arquitecto Robert Mills. El diseño original de Robert Mills para el monumento a Washington era un enorme obelisco de 182 metros de altura, con una cúspide piramidal mucho más achatada que lo que actualmente lo corona. También tenía una columnata rodeando el monumento central y estatuas que representaban a los padres fundadores apoyando a George Washington en la creación de la nación. Era un gran coloso inspirado en el mundo antiguo, en Egipto y Roma. Si George Washington hubiera podido verlo, lo habría rechazado. Su coste era enorme. Habría costado al país todas sus riquezas construir este monumento, y no se contaba con ese dinero. El Congreso se negó a pagarlo y la Sociedad para el Monumento dedicó 15 años a recaudar el dinero necesario para el ambicioso proyecto. Finalmente, el 4 de julio de 1848, varios miles de personas se congregaron en una colina al sur de la Casa Blanca para celebrar el comienzo del aplazado proyecto. Lo que presenciaron no fue la simple colocación de una piedra, sino un extraño ritual llevado a cabo por miembros de la más hermética de las sociedades secretas de Estados Unidos, los masones. Los masones fueron decisivos en la construcción del monumento a Washington, por supuesto, por la persona a la que honra. George Washington había sido un prominente masón. Para George Washington, la masonería era lo más importante de su vida. Era deísta, pero no cristiano en el sentido tradicional. Creía que la naturaleza era la clave y el motivo de todo. Y lo que hicieron los masones fue lucir la banda, el mandil y la maza de George Washington. La gente lo encontraría divertido, pero no lo era. Lo hacían para identificarse con el padre de nuestra nación. Los masones recaudaron una gran cantidad de dinero para la construcción del monumento que tengo detrás y para muchos otros. Además de las grandes piedras de mármol necesarias para cubrir el exterior del monumento, hicieron falta otras piedras para el interior. Y se consiguieron en forma de bloques conmemorativos donados por personas de todo el mundo, que a menudo incluían elaboradas inscripciones. Millones de personas conocen el monumento a Washington y lo visitan cuando vienen a la ciudad. Pero no tienen ni idea de que entre sus muros hay 193 bloques de piedra conmemorativos. Piedras de pueblos y ciudades, de asociaciones, de parques de bomberos, de logias masónicas, de otros países e incluso de particulares. Una de estas piedras casi provoca la caída no solo del monumento, sino de todo el gobierno de Estados Unidos. En 1853, el Papa Pío IX donó una piedra con la inscripción de Roma para América. Esta sencilla contribución provocó una fuerte protesta de un grupo radical conocido simplemente como The Know Nothings o los que no saben nada. Su nombre se debía a que celebraban reuniones secretas y cuando la gente les preguntaba siempre respondía: no sé nada, no pasó nada, no ha habido ninguna reunión. Era un grupo formado mayoritariamente por protestantes blancos, temerosos de los inmigrantes irlandeses y alemanes. Los temían porque eran católicos y no querían que el Papa llegase a gobernar un día el país. Los Know Nothings no querían que el Papa o la Iglesia Católica estuviesen representados en el monumento a Washington.
Cuando la piedra llegó a Washington, D.C., los Know Nothings decidieron robarla. La transportaron en carro hasta el río Potomac y la destruyeron en 1000 pedazos. Pero hacia 1980, la Iglesia envió una piedra para reemplazar a la que se perdió en 1850. A la larga, el partido de los Know Nothings se hizo con el control de la Sociedad del Monumento a Washington, pero su irrupción en el proyecto tuvo una gran repercusión negativa y las obras se interrumpieron. Fueron los causantes de la interrupción del proyecto del monumento a Washington, porque cuando los Know Nothings se hicieron cargo de la dirección, el Congreso retiró su financiación. Unos años después estalló la Guerra de Secesión, lo que llevó al enorme retraso en la construcción del monumento. Durante 25 años, el monumento permaneció inacabado, afeando el paisaje de la capital de la nación. Pero cuando finalmente se reanudaron las obras en 1878, se hizo un cambio radical en su diseño. En 1878 el presupuesto seguía siendo ajustado y se consideró innecesario construir el resto del diseño de 1000. Thomas Lincoln Casey, del Cuerpo de Ingenieros, se hizo cargo del proyecto y replanteó el diseño original. Eliminó el panteón y modificó el antiguo símbolo del obelisco para crear un monumento que es un obelisco, pero tiene un ascensor y un mirador. El monumento dedicado a nuestro primer presidente, el padre de nuestra nación, es un obelisco de estilo egipcio. Nadie se pregunta por qué. ¿Era George Washington de ascendencia egipcia? Claro que no, era inglés. Pero Casey también permitió a los masones que habían participado en la construcción original del monumento añadir antiguos símbolos místicos en el interior de la edificación. Cuando se entra en el ascensor, sobre una de las puertas, hay un disco alado con una estrella de 6 puntas. Ese disco alado se remonta a la mitología egipcia y hace referencia a la elevación de la conciencia. La gente sube en un ascensor sobre el que hay un disco alado. No podría ser más egipcio y, de nuevo, su objetivo es enfatizar la ascensión a la dimensión espiritual con la estrella de 6 puntas que tiene en el centro. Un obelisco al estilo del antiguo Egipto para honrar al primer presidente de Estados Unidos, con extraños y místicos símbolos ocultos en su interior. Pero, ¿por qué? Quizás la pista se encuentre en otro de los secretos de inspiración divina del monumento a Washington. El 6 de diciembre de 1884, los ingenieros colocaron el remate de 1.500 kilos y en su cúspide una punta de aluminio de 22 centímetros y 11 kilos de peso. El raro metal que corona la punta del monumento a Washington tiene grabado un mensaje formado por 2 palabras: Laus Deo, o alabado sea Dios, en la cara este. Estas 2 palabras miran al este, de modo que el sol sale pero nunca se pone sobre ellas. No es casualidad que se empleen pirámides y obeliscos como símbolos en los ritos masónicos, porque eran constructores. Masón significa constructor, y no nos referimos a estructuras físicas, a edificios, sino a construir nuestro templo interior, a construir una comunidad y a construir un mundo mejor. Actualmente, más de 130 años después de su terminación, el monumento a Washington se alza orgullosamente como símbolo de unidad y claridad moral. Un homenaje apropiado para un hombre considerado ampliamente el máximo líder de Estados Unidos. George Washington tenía una presencia física imponente, como el monumento que domina la ciudad. La verdad sobre el monumento a Washington es que está construido con muchas piedras. Unas 36.000. ¿Qué significado tiene que se unan tantas piedras para formar una? Es un reflejo del lema E pluribus unum, de muchos uno.
Sigue en pie, ensangrentado por la batalla y glorioso en la derrota. Un símbolo de valentía contra lo imposible. Es el Álamo. Para los tejanos es casi una religión laica. Es su origen, su independencia, su sacrificio y su fuerza de voluntad. Para el resto de los estadounidenses sigue simbolizando el espíritu pionero y la perseverancia. ¿Pero podría contar el libro de los secretos de Estados Unidos una historia diferente? En otoño de 1835, Texas era parte de México. Pero muchos tejanos estaban resentidos por el férreo control del gobierno mexicano y se alzaron en armas. En un esfuerzo por aplastar la rebelión, el general Antonio López de Santa Anna marchó al norte de San Antonio, donde un pequeño grupo de rebeldes habían ocupado una antigua misión católica conocida como el Álamo. Uno de los grandes malentendidos de la batalla de El Álamo es que nunca fue por la antigua misión, sino por el control de la ciudad de San Antonio, al otro lado del río. Estratégicamente, es una de las principales rutas de salida de México, y por ese motivo, los tejanos pensaron que si lograban detener a Santa Anna en esa encrucijada, le impedirían llegar a las colonias. Parapetados en el interior de El Álamo, había unos 200 voluntarios, en su mayoría civiles, dirigidos por el teniente coronel William Travis, el mercenario Jim Bowie y el famoso hombre de la frontera y excongresista de Estados Unidos, Davy Crockett. Eran hombres de gran valor, personas que creían firmemente en los ideales democráticos y estaban dispuestos a luchar y a morir por ellos. Durante 13 días, 4.000 soldados mexicanos sitiaron El Álamo. El teniente coronel William Barrett Travis fue posiblemente una de las primeras víctimas de la batalla de El Álamo. Su muerte se debió a esto: una bala de plomo de calibre 75 disparada por un mosquete británico de importación que los soldados mexicanos usaron contra el muro norte antes del amanecer. Finalmente, en las primeras horas de la mañana del 6 de marzo, el general Santa Anna ordenó el ataque. En pocos minutos, las fuerzas mexicanas superaron los muros y solo dejaron con vida a un puñado de defensores. Se cree que el combate no duró más de 90 minutos y fue muy cruento. Al hablar de El Álamo, siempre surge la polémica del número de víctimas. Lo único que sabemos es que 189 defensores cayeron. Pero las versiones mexicanas indican que localizaron y contaron 250 cuerpos. Así que la pregunta es, ¿de quiénes eran esos cuerpos de más? ¿De dónde procedían? El Álamo está rodeado de misterio, porque todos los defensores murieron y se quemaron sus cuerpos. La noticia de la matanza de El Álamo impactó al pueblo estadounidense. Corrió el rumor de que un sanguinario Santa Anna había ordenado personalmente la ejecución de todos los ocupantes de El Álamo, y cientos de voluntarios acudieron a Texas en busca de venganza. La venganza no es algo para presumir, pero fue lo que realmente condujo a la batalla de San Jacinto. 46 días después de El Álamo, un ejército de 700 u 800 tejanos furiosos combatieron al grito de "Recordad el Álamo" y vencieron a casi el doble de soldados mexicanos. La batalla duró solo 18 minutos y de hecho le valió a Texas la independencia de México. Pero aunque la historia de la sangrienta matanza de Santa Anna en El Álamo provocó la indignación pública y condujo a la independencia de Texas, eran pocos los que sabían de la compasión mostrada por el general hacia decenas de defensores cuyas vidas perdonó, incluyendo mujeres, niños, mensajeros y 3 esclavos negros.
En la historia tradicional de El Álamo no hubo supervivientes, pero sí los hubo. Esos supervivientes son mujeres y niños que están dentro de la misión por tener algún parentesco con miembros de la guarnición. La mañana del 6 de marzo, tras sobrevivir al combate que se libró a su alrededor, fueron llevados ante Santa Ana, que los interrogó. Al final de las entrevistas, les dio $2 y una manta a cada uno y los envió a casa. Pero ¿qué otros misterios y secretos siguen rodeando a El Álamo? ¿Y cuántos de ellos son ciertos? Uno de los mayores misterios asociados a El Álamo es que uno de sus defensores más sobresalientes, James Bowie, trajo consigo un tesoro de plata y lo enterró aquí. En El Álamo hay un pozo que fue excavado durante el asedio, pero hace poco nació un mito en torno a él. El mito es que el tesoro de James Bowie fue escondido en el pozo, que Santa Ana intentaba tomar El Álamo para conseguir el tesoro y que los tejanos defendían la misión para que no se lo robaran. Hay 50 millones de motivos por los que se produjo aquella batalla, pero esa no era una de ellas. En realidad, el mito se creó como estratagema publicitaria para la excavación arqueológica del Álamo y el hallazgo del pozo hace algunos años. Si hallaban el pozo, era probable que hallaran el tesoro. Hay un pozo en el recinto, pero es moderno y fue construido muchos años después de la batalla. No obstante, es un recordatorio más para los 4 millones de personas que visitan El Álamo cada año, ya que el sitio actual guarda poca semejanza con el amplio complejo existente en 1836. Ahora, todo lo que queda de El Álamo es la iglesia o la capilla, que es el edificio en el que nos encontramos. La parte del viejo convento, que durante mucho tiempo se conoció como los barracones, fue derribada en 1911 y 12. Pero las diferentes salas se han reconstruido usando las mismas piedras. De la estructura original solo permanece el muro oeste de los barracones y la iglesia. La fachada de la iglesia es realmente icónica. Es lo que la gente ve e identifica con El Álamo. Durante un tiempo, el mito de El Álamo sostenía que la batalla tuvo lugar en ese edificio, pero en realidad se desarrolló por todo el complejo de 14.000 metros cuadrados. El Álamo es una víctima del progreso. La ciudad ha ido creciendo y expandiéndose hasta cruzar el río y rodear El Álamo. Lo ha ido engullendo hasta lo que tenemos ahora. Pero a pesar del ejército de historiadores que han tamizado cada grano de su increíble historia, hay un secreto apenas conocido para la mayoría de los visitantes. La existencia de un segundo Álamo. Nos encontramos en un rancho a unos 11 kilómetros al norte de Brackettville, Texas. Y no es el auténtico Álamo. Se trata de una réplica construida por John Wayne para la película El Álamo. Lo más interesante es que así era El Álamo en 1836, sin edificios altos, sin tráfico. Para construir el decorado de su película en honor a los hombres que lucharon y murieron por la independencia de Texas, la leyenda del cine John Wayne contrató a un ranchero local llamado James Happy Sheehan. La construcción comenzó en septiembre de 1957 a 200 kilómetros del auténtico Álamo y tardó casi 2 años en terminarse. Wayne decidió hacer el decorado como cualquier otro, solo de fachadas, únicamente lo que ve la cámara. Pero Happy quería que la construcción perdurara e hizo un set mucho más práctico, lo que significa que todas las habitaciones tenían 4 paredes, un suelo, tuberías de agua. Lo hizo para que perdurara y lleva en pie casi 60 años.
A unos 300 metros, Sheikhan construyó una representación de la ciudad de San Antonio de adobe y estructuras de madera. Es un pueblo real, aunque no guarda ningún parecido con el San Antonio de 1836. Es más como un decorado del oeste, pero es la mejor representación que existe actualmente. Tras el estreno de El Álamo en 1960, el pueblo se convirtió en una popular atracción turística y en ocasiones ha sido reutilizado como decorado en varias películas y programas de televisión. Actualmente, para muchos el pueblo de El Álamo sigue siendo la mejor representación de un pasado que tiene más de mito que de realidad. Hay dos formas de ver el Álamo, a través de los ojos de la historia o de los ojos del mito, y creo que el mito casi siempre gana en este caso. Es un monumento imperecedero al poder de la humanidad sobre las fuerzas de la naturaleza. Y una maravilla de la ingeniería envuelta en niebla y en secretos. Hay mucha magia en torno al puente. Se puede sentir cómo se mueve y habla a la gente. Todo el mundo puede verlo en fotos, pero no le hacen justicia. Es impresionante verlo, recorrerlo y tocarlo. El puente Golden Gate se ha convertido en una de las maravillas del mundo moderno. Pero hubo un tiempo en el que muy pocos creían que pudiese construirse. ¿Y si se pudiese, sería seguro? El puente Golden Gate se consideraba un gran desafío por la anchura del estrecho. Los ingenieros pensaban que no era posible. Concebido en 1916 tras el devastador terremoto de San Francisco, el puente fue una idea del ingeniero Joseph Strauss. Strauss fue el ingeniero que dijo que podía hacerse, cuando muchos otros lo creían imposible o cifraban su coste en más de $100 millones. Sin embargo, Strauss dijo poder hacerlo por solo 27 millones y finalmente costó $35 millones. Su empeño en ver el puente terminado lo llevó a rodearse de un equipo de expertos que le ayudarían a hacerlo realidad. No era un gran ingeniero, no era un gran diseñador de puentes, pero era un soberbio emprendedor de la construcción de puentes. Strauss llevó su diseño a la realidad con la ayuda de un brillante equipo de arquitectos e ingenieros, incluido el experto ingeniero Charles Alton Ellis y el diseñador de puentes colgantes más prominente del país, Leon Moiseev. La contribución clave de Moiseev fueron las torres, y las hizo más altas de lo que se consideraba posible en el momento. Eso permitió extender los cables de suspensión del puente hasta una distancia mayor y lograr que el puente salvara el estrecho. Los cables sostienen el puente y las torres sostienen los cables. Los cables están anclados en roca viva en cada extremo del puente para descargar esa gran tensión. Se llama puente colgante porque todo el peso del puente está suspendido de estos gruesos cables. Para reducir las muertes durante la construcción, Strauss instaló bajo el puente una red gigante donde recoger a los trabajadores que cayeran accidentalmente. La red no servía para evitar que se hirieran, sino para impedir que se mataran. Era el primer gran proyecto de construcción que tenía red de seguridad de un extremo a otro y salvó la vida de 19 hombres que cayeron en ella. Quienes sobrevivieron a la caída se consideraban un grupo de élite, el club del medio camino al infierno. Era un buen club al que pertenecer. La red los salvaba y se iban a tomar algo con los colegas después del trabajo para hablar de ello. Hubo bajas. 11 hombres murieron en la construcción del puente Golden Gate.
Hacia el final de la construcción se rompió un andamio, se desprendió y atravesó la red. Aquellos hombres murieron. Tras 6 años de trabajo, lo imposible resultó ser posible cuando el Golden Gate fue inaugurado el 27 de mayo de 1937. Fue algo extraordinario. Todo el mundo estaba ansioso por ser el primero en hacer algo sobre él. El primero en bailar claqué en el puente, el primero en recorrerlo en zancos. 200.000 personas lo cruzaron. La celebración duró todo el fin de semana. Los colegios cerraron, hubo desfiles y bandas. Toda la gente de San Francisco, del condado de Marin y del resto de condados acudió a celebrar la inauguración del puente. Con el tiempo, el temor a que el puente sufriera un fallo estructural se fue desvaneciendo. Hasta 3 años después, en 1940, cuando otro puente colgante diseñado por Leon Moiseev, situado en Tacoma, Washington, empezó a combarse y oscilar repentinamente, como se ve en esta singular filmación en color. La gran ambición de Moiseev era hacer puentes más altos, largos y ligeros. Esta cualidad aerodinámica era maravillosa, porque permitía al puente adaptarse a las condiciones climáticas. Pero en el caso de Tacoma, el puente era demasiado aerodinámico. Sopló un viento fuerte. La estructura empezó a moverse, desencadenando un proceso que acabó con su derrumbamiento. La caída del puente de Tacoma sembró el pánico en San Francisco. Y aunque los ingenieros añadieron rápidamente sujeciones laterales bajo la calzada para darle más rigidez, el fuerte viento forzó a su cierre en 1951. En 1951, la tormenta que obligó al cierre subrayó el hecho de que el puente es una obra en marcha. El puente tiene mucha fuerza de resistencia al viento, pero es un poco inestable cuando éste alcanza velocidades demasiado altas porque hace que la estructura galope. Eso significa que se mueve arriba y abajo y también tiene torsión. Así que había que mejorar la estabilidad ante el viento modernizándolo un poco. El Golden Gate lleva en pie más de 70 años. Pero un secreto que pocos conocen es lo cerca que estuvo en una ocasión de venirse abajo y matar a cientos de miles de personas. El 27 de mayo de 1987, durante la celebración del 50 aniversario del puente, los agentes cortaron el tráfico rodado y abrieron el puente a los peatones. Aunque se esperaban 50.000 personas, el número de asistentes se elevó a casi 800.000. 800.000 personas en la zona del puente y unas 300.000 sobre la estructura. Y como el puente había sido construido para moverse, lo hizo. Es probablemente la mayor carga que ha soportado nunca. Había tanta gente en el puente que la curva que hace sobre el agua se puso recta. El puente cedió unos 6 metros. 2 multitudes, una procedente del norte y otra del sur, se encontraron en medio del puente sin poder avanzar. La gente empezó a trepar por las barandillas, vigas de acero de medio metro de ancho, situadas a 60 metros sobre el agua. Los testigos aseguraron que los cables que sustentan la superficie estaban tan tensos como las cuerdas de un arpa. Y cuando el viento provocó la oscilación del puente, los peatones del vano central sufrieron náuseas y empezaron a asustarse. Los ingenieros se encontraban sobre una de las torres, haciendo cálculos precipitados y estaban convencidos de que el puente era seguro. Pero había sido construido para moverse y no habíamos experimentado lo que se denomina carga muerta. Tenemos una carga viva atravesando el puente, tráfico en continuo movimiento. Por suerte, las modificaciones que se le habían hecho recientemente permitieron al puente superar aquella dificultad. Pero fue un momento aterrador, porque nos encaminábamos hacia el que pudo haber sido el mayor desastre de la ingeniería civil en la historia de la humanidad. Para su 75 aniversario, que fue en mayo de 2012, decidimos no abrirlo a los peatones.
Pero ¿podría el Golden Gate derrumbarse bajo el peso de conductores y peatones o por factores medioambientales como el agua, el viento o los terremotos? El puente aún no se ha derrumbado porque fue bien construido, bien diseñado y está bien mantenido. Esto no quiere decir que no tenga problemas. Hace 75 años la tecnología para la construcción de puentes no era como la actual. Ahora sabemos mucho más sobre la vibración y oscilación provocada por el viento y sobre las grietas que pueden aparecer en el acero cuando se sobrecarga. A pesar de los desafíos naturales y artificiales, el puente Golden Gate se ha alzado orgullosamente y sin incidentes durante más de 7 décadas. Es el orgullo de San Luis, Missouri. Una brillante puerta al oeste y más allá. Pero ¿sirve este arco de entrada a un propósito más secreto? Es posible que, como creen muchos residentes de la zona, esta maravilla arquitectónica pueda afectar al clima. San Luis es una zona de clima muy violento. En primavera y verano hay muchas tormentas eléctricas. En invierno suele haber muchas tormentas de nieve. La mayoría de las veces las tormentas van de norte a sur y no pasan por la ciudad. Alguna gente cree que es el arco el que lo impide. Los meteorólogos han visto formarse tormentas de gran intensidad en las proximidades de San Luis. Al llegar a la ciudad se han dividido para rodearla, continuar avanzando de norte a sur y han vuelto a unirse cuando la han pasado. A esto se le llama el efecto arco, y aunque ha sido estudiado, nadie parece entenderlo. Finalizado en 1965, el Gateway Arch fue la creación futurista del arquitecto estadounidense de origen finlandés Eero Saarinen. Presentó su diseño a concurso en 1948 para conmemorar el papel que tuvo la ciudad como puerta de expansión hacia el oeste. El Gateway Arch era un proyecto único. Nunca se había hecho nada parecido y nunca se ha vuelto a hacer. Es una estructura curva de 192 metros de altura. Era un diseño muy avanzado para 1948. Mucha gente pensaba que era imposible de construir. Se usó una tecnología de revestimiento de acero inoxidable que solo se había aplicado en aviones una década antes. El exterior del arco fue construido con acero inoxidable de medio centímetro de grosor y el interior con acero al carbono. Los tramos se soldaron para formar una sola pieza. El arquitecto dijo que la estructura duraría 1000 años. ¿Pero tenía Eero Saarinen otro propósito quizá más secreto para el diseño del arco? ¿Sabía tal vez que podía tener un impacto en el patrón climático de la zona? Hay quienes creen que el tamaño y la forma de la gran estructura de acero inoxidable producen un campo de energía cargado de iones que repele o atrae las tormentas eléctricas. Miles de personas lo atraviesan a diario, pero ninguna es consciente de que por las noches se convierte en algo completamente diferente, un poderoso dispositivo de control del clima. Los rayos caen sobre el arco cada vez que se acerca una tormenta a la zona. Fue diseñado así para atraerlos y está anclado al lecho de roca, a gran profundidad bajo el suelo, así que es muy estable. El concepto del arco es realmente asombroso, no hay más que verlo. Si se puede encontrar agua con una varilla o cables enterrados con unos trocitos de cobre, a lo mejor es posible controlar el clima. Para hacerlo probablemente necesitaríamos un acelerador de partículas o cualquier otro generador de campos magnéticos enterrado bajo las bases del arco. Pero lo cierto es que podría hacerse. Podría canalizar o atraer energía de otro sitio y crear un potente pulso iónico que alterase el clima. Desde el punto de vista científico, hay dos problemas para la creación de un pulso iónico. La primera tiene que ver con las cargas negativas y positivas. Los conductores solo permiten el flujo de carga negativa, así que de lograrlo, el pulso sería negativo.
El segundo problema es que los conductores retienen los iones que se mueven a su alrededor, y liberar un ion de un conductor es realmente difícil. Requiere una cantidad de energía 100 veces superior a la temperatura normal de una sala. Así que habría que calentarlo, y solo cuando estuviera al rojo vivo podría generar ese pulso iónico. Algunos atribuyen las propiedades climáticas del arco a su diseño catenario o curvo. La forma del Gateway Arc es de curva catenaria, que en latín significa cadena. La idea se basa en la forma que adopta una cadena suspendida entre dos puntos. La curvatura que adopta al caer es la forma que tiene el arco, solo que al revés. La curva catenaria es la parte inferior de la curva. El arco de San Luis es extraordinario y su curvatura está considerada una de las más resistentes en el campo de la física. En la parte superior de la curva se encuentra la piedra angular que mantiene el arco en pie, que lo convierte en uno y le da solidez y fuerza. Bajo la piedra angular, situada en lo alto del arco, hay una cápsula del tiempo añadida al monumento antes de su finalización. ¿Pero qué contiene? ¿Podría contener algo más que objetos relacionados con el origen del arco? Lamentablemente nunca podremos abrir la cápsula a menos que el arco se caiga, ya que se encuentra bajo la piedra angular. Y tendrá que permanecer ahí tanto como lo haga la estructura, hasta que decidan derribarla o lo haga por sí sola, dentro de 1000 años o los que sean. Aunque no hay pruebas fehacientes de que el diseño del arco o los materiales usados en su construcción tengan algún impacto en el clima, debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA. También está documentado que en esa época el ejército de Estados Unidos investigaba métodos para controlar el clima y usar ese conocimiento como arma. Si el Gateway Arch es de hecho un dispositivo para modificar el clima, si es su propósito secreto, obviamente Saarinen habría sido el elegido desde el principio por sus relaciones con la OSS, porque tenían toda la información sobre los estudios de Nikola Tesla confiscados tras la Segunda Guerra Mundial sobre el control de la electricidad y la modificación del clima. Es posible que Saarinen tuviera información y que pudiera construir semejante dispositivo si tuvo la oportunidad, los materiales y el diseño adecuado. ¿Fue construido el Gateway Arch para probar la teoría de este proyecto clasificado como alto secreto? Probablemente no, pero de ser así, explicaría el número notablemente grande de guardias de seguridad que vigilan este monumento público. La zona está vigilada las 24 horas del día. Es un monumento federal y nosotros lo vigilamos. Nuestro trabajo, nuestra misión es proteger no solo el arco, sino todos los secretos que contiene. Vigilan el paisaje. Centinelas silentes esculpidos en piedra. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Pero ¿qué secretos se ocultan tras sus expresiones afables y benévolas? Situado en Keystone, Dakota del Sur, el monte Rushmore recibe la visita de casi 4 millones de personas cada año. Pero pocos de los que acuden a ver este monolítico monumento saben cómo y por qué se construyó esta maravilla de la ingeniería y el ambicioso plan ideado por Gadsden Borglum, el escultor que la creó. Era estadounidense de segunda generación y fue su amor por este país lo que lo inspiró. Su padre era de Dinamarca, un misionero mormón que esperó 10 años para entrar en el país, así que apreciaba todo lo estadounidense. Gadsden Borglum fue un personaje asombroso. Era el escultor más famoso de su tiempo, pero era muy egoísta. Le preocupaba mucho su reputación. ¿Qué lugar ocuparía en la historia? Así que decidió hacer algo grandioso, algo espléndido que perdurara a lo largo de los siglos y su nombre fuera recordado.
En 1923, Borglum comenzó a hacer planes para su proyecto más ambicioso hasta entonces, un relieve de 27 metros de alto de soldados confederados esculpido en la ladera del Stone Mountain, en Georgia. Incluso se unió al grupo local del Ku Klux Klan en un intento por asegurarse la financiación. Pero tras acabar de esculpir la cabeza del general Lee, Borglum tuvo un enfrentamiento con los promotores del monumento. Destruyó todo el trabajo que había hecho, dejó el Klan y abandonó el proyecto. Por suerte, su idea había llamado la atención del historiador de Dakota del Sur, Don Robinson, que compartió con Borglum su idea de hacer una enorme escultura de piedra en uno de los montes de granito de la zona de las Black Hills. La idea original era hacer Héroes del Oeste, pero él quería que fuese algo más grande y reflejase mejor la historia del país, así que sugirió a los presidentes. En 1924 acamparon durante un par de semanas en la zona en busca del monte adecuado, y cuando vio el Rushmore dijo, "Este". Tras un periodo de 3 años de recaudación, planificación y preparación, el escultor, de 60 años, comenzó el trabajo el 4 de octubre de 1927, ayudado por un equipo que llegó a alcanzar las 400 personas. En estas filmaciones domésticas podemos ver a Borglum y su equipo convirtiendo el granito en una obra de arte. Los turnos de trabajo en la ladera eran de unos 30 trabajadores. Colocaron alrededor de 700 escaleras hasta la cima. Había personas dedicadas a asegurar a los trabajadores en la ladera, obreros colgados de arneses o en andamios. Lo que se anunció como un proyecto de 4 años de duración se extendió a 14 debido a problemas de financiación y al mal tiempo. De hecho, el casi espeluznante rechazo de la montaña a cooperar obligaba a Borglum a hacer continuos cambios en su diseño. Cuando empezamos a labrar a Jefferson, se formó una grieta que le atravesaba la frente, la nariz y el labio. Y por supuesto, el señor Borglum no podía dejarlo así, ya que llegaría el día en que perjudicaría la nariz. Así que decidió usar más roca del fondo y menos de los lados, inclinándole un poco la cabeza. Ahora la grieta pasa por el labio. Se puede ver perfectamente con unos prismáticos. Pero a pesar del esfuerzo, Gadsden Borglum no viviría para ver su obra terminada. El 6 de marzo de 1941, días antes de su 74 cumpleaños, falleció por complicaciones de una operación reciente. Afortunadamente, el proyecto pasó a manos de su hijo Lincoln, que continuó la obra de su padre en la montaña. Durante un tiempo parecía que no había nada que pudiese parar la construcción del monumento más ambicioso de Estados Unidos a los 4 presidentes que ayudaron a construir la nación. Pero al final, una amenaza procedente del otro lado del mundo pararía la labor para siempre. El último día de trabajo fue el 31 de octubre de 1941, el día en que el Reuben James fue alcanzado por submarinos alemanes. Y 6 semanas después fue el ataque a Pearl Harbor. Aquello fue el final. Se acabó la financiación. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se detuvieron las obras en el monte Rushmore. Martillos y cinceles quedaron abandonados, y lo único que se completó de la monumental escultura de Gadsden Borglum fueron los 4 rostros que hoy todos conocemos. Pero, se crea o no, había mucho más en el diseño original del escultor de lo que se puede ver en el estado actual del monumento. Más, mucho más. Y podemos hallar una pista examinando atentamente la ladera de la montaña justo debajo de la cara de Abraham Lincoln. Los nudillos de una mano. Lo que vemos actualmente en el monte Rushmore no es más que una sombra del grandioso plan de Borglum. Su proyecto era mucho más grandioso, más fantástico, y abarcaba no solo sus cabezas, también sus torsos.
Aquí vemos el modelo original de Borglum para un monte Rushmore aún más colosal. Pero hay otro secreto, que se oculta literalmente tras los rostros de los presidentes. Una pequeña cámara de piedra abierta en la cara noroeste de la montaña. Es todo lo que queda de otro sueño de Borglum, puede que incluso más audaz. La Cámara de los Archivos. La Sala de los Archivos relataría en términos grandiosos los 150 años de historia estadounidense. Los visitantes entrarían en la cámara para ver la Declaración de Independencia y otros documentos importantes de la historia del país. Pensaba construir una escalera de mármol que llegase hasta lo alto detrás de las caras, pero nunca la terminó. Solo abrió un túnel que se adentra 20 o 25 metros en la montaña. El interior del túnel es muy oscuro y aún se pueden ver las marcas que hicieron los mineros en la pared a finales de los años 30. Parece la entrada a una de las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto. Produce una extraordinaria sensación de vínculo con la historia. ¿Pero tenía Borglum otro propósito secreto para el diseño de la cámara? ¿Un método que muchos podrían considerar una locura? La principal preocupación de Borglum era que las generaciones futuras encontraran misterioso el monte Rushmore, del mismo modo que ahora nos desconciertan las pirámides. Pensaba que no entenderían quiénes eran esas figuras. Su pensamiento de futuro se adelantaba milenios. Casi esperaba que los alienígenas vinieran a la Tierra para ver su creación. En 1998, más de 50 años después de la muerte de Gadsden Borglum, el Servicio de Parques Nacionales colocó una caja de titanio con 16 tablillas esmaltadas cerca de la entrada de la inacabada Cámara de los Archivos. Está sellada con una lápida de granito y se alza como recordatorio permanente del gran escultor y su impresionante logro. Las tablillas contienen la historia de los presidentes, algo de la historia de Borglum, la Declaración de Independencia y otros documentos importantes de la fundación del país. Así que el Servicio de Parques Nacionales culminó en cierto modo la idea de Borglum. Sobreviviendo a los peligros de la naturaleza y del paso del tiempo, el monte Rushmore se alza como legado de la visión, el talento y la fuerza de voluntad de un hombre. Se alza de la tierra como un puño gigantesco hacia el cielo. Una colosal columna de roca de 274 metros de altura, cuyo nombre suscita temor y maldad. La Torre del Diablo. La Torre del Diablo es una formación rocosa espectacular. Todo el mundo se pregunta qué es y cómo llegó hasta ahí. Su nombre es apropiado. Es una torre. Es una imagen imponente en el paisaje que la rodea. Uno se pregunta cómo se formó. Piensa que hizo falta una gran fuerza para crearla y quiere conectar con esa fuerza. Situada al noroeste de Wyoming, la Torre del Diablo fue declarada el primer monumento nacional en 1906 por el presidente Theodore Roosevelt, que quiso proteger esta misteriosa y singular formación de las excavaciones de las compañías mineras y los buscadores de oro. Muchos años después, la Torre del Diablo alcanzó aún mayor fama como destino de los extraterrestres en la película de Spielberg de 1977, Encuentros en la tercera fase. En esa película, la torre es un lugar hacia el que mucha gente se siente atraída. Miles de personas de todo el país acuden allí sin saber por qué. Obviamente, la montaña ha quedado relacionada para siempre con el fenómeno ovni por haber aparecido en la película Encuentros en la tercera fase. Pero al examinar la tradición indígena americana vinculada a este sitio sagrado, resulta que hay muchas historias relativas a gente que subió a esa montaña y se transformó. Fueron al cielo, se convirtieron en dioses o se hicieron uno con los dioses. ¿Tiene realmente la Torre del Diablo alguna conexión extraterrestre o sobrenatural? Quizás podamos hallar una pista en el motivo por el que el topógrafo del gobierno, el coronel Richard Dodge,
dio a la torre ese espeluznante nombre. El coronel Dodge preguntó a su intérprete cómo la llamaban los indios, y este le dijo que la llamaban la montaña del dios malo. Decidió que sonaba bien, pero cambió Dios malo por diablo, así que anotó en su diario el nombre de Torre del Diablo. Torre del Diablo es al menos una interesante traducción errónea. Denota negatividad. La palabra diablo hace referencia a los malos espíritus y para nosotros no era así. Por el contrario, era un lugar de fuerte energía positiva. Los lakotas no tenemos diablo. No existe una palabra para designarlo en nuestro diccionario, en nuestra lengua. La historia de la Torre del Diablo se remonta a unos 65 millones de años, hasta la época de los dinosaurios. Los geólogos creen que durante ese período la actividad volcánica dio lugar a la formación rocosa que vemos hoy en día. Existen dos teorías sobre la formación de la Torre del Diablo y ambas son bastante plausibles. Una de ellas es que era lo que llamamos un cuello o tapón volcánico, es decir, el resto de un volcán erosionado, y la torre sería la garganta del volcán. La otra teoría, y también la más aceptada, es lo que llamamos una intrusión. El magma subió por la chimenea, pero no llegó a salir a la superficie. Se solidificó y se formó una roca sedimentaria. En el transcurso de millones de años, la roca sedimentaria se fue erosionando, dejando expuesta la superficie del magma que nunca llegó a la superficie. Los primeros humanos que se sintieron atraídos por esta extraña formación fueron los nativos americanos. Durante miles de años, tribus de lugares tan lejanos como Texas o Canadá acudían en peregrinación, creyendo que la roca tenía poderes sagrados. 21 tribus veneran la torre en su tradición oral. Cada una de ellas le da un nombre diferente y le atribuye un origen distinto. El mito predominante está relacionado con un grupo de mujeres. 7 chicas fueron a buscar bayas, a buscar comida, y se encontraron con un oso. Corrieron, intentando huir de él, y llegaron a una pequeña colina. Se reunieron y rezaron pidiendo ayuda, cuando de repente la colina empezó a crecer, haciéndose más grande y ancha. El oso no cejaba en su empeño y dejó la marca de sus garras en la torre, que aún pueden verse. Pero al final se marchó. Las 7 mujeres quedaron atrapadas en lo alto de la torre. Los dioses se apiadaron de ellas y las subieron al cielo, donde se las puede ver en invierno, justo sobre la torre, como las 7 estrellas de la constelación de las Pléyades. Hay quien cree que la historia de su origen es más que un mito, y demuestra que las antiguas culturas indígenas americanas poseían conocimientos avanzados de astronomía. La historia cuenta que el Gran Espíritu elevó a las 7 hermanas hasta las estrellas y formaron la constelación de las Pléyades. El problema es que hace cientos de años la 7ª estrella no podía verse, solo se veían 6. Hacía falta un telescopio para ver la 7ª, así que ¿cómo podían saberlo? Se especula con que la Torre del Diablo sea un punto de contacto extraterrestre. La tradición indígena dice que allí arriba se puede contactar con los dioses y que ellos se llevan a las personas al cielo, que es precisamente lo que sugiere el fenómeno ovni del siglo XX y XXI. Además, la Torre del Diablo tiene una cumbre plana y es como en encuentros en la tercera fase. Se creía que estas deidades necesitaban una superficie plana para aterrizar. Es un fuerte indicador de que el fenómeno ovni se remonta miles de años y forma parte integral de este paisaje sagrado. Pero ¿cuál es el secreto de la Torre del Diablo? ¿Pudo ser efectivamente la pista de aterrizaje de una nave espacial? ¿Una puerta hacia el cielo? Según nativos americanos y ufólogos, la respuesta es un rotundo sí.
Para los escépticos, la verdadera naturaleza de la Torre del Diablo y su origen podría ser un secreto para siempre. Se alza orgulloso, dominando el majestuoso horizonte de Nueva York. Pero con sus 457 metros de altura, el edificio Empire State es más que un rascacielos. Es un icono estadounidense. El Empire State representa a Nueva York más que cualquier otro edificio. Es precioso, realmente imponente, y tiene algo especial. Hay personas que lo tienen, también edificios, y el Empire State es uno de ellos. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1986, el edificio Empire State está considerado una de las obras de arquitectura Art Deco más conocidas de Estados Unidos. Pero bajo su fachada de piedra se oculta un secreto que muy pocos neoyorquinos habrían sospechado jamás. El Empire State Building, el símbolo estadounidense del ingenio, la confianza y la prosperidad, fue considerado un fracaso económico. Todo comenzó en 1928 cuando el empresario y político John J. Raskob presentó una idea increíble al gobernador de Nueva York, Al Smith. Juntos construirían el edificio más alto del mundo. Raskob le dijo a Al Smith: yo sé de finanzas y tú de la ciudad. ¿Por qué no nos metemos en el negocio de la construcción? En la década de 1920, eso significaba construir un rascacielos. Cuando Raskob empezó a buscar arquitecto, su inspiración secreta era el factor más sencillo de su plan. El diseño original del edificio lo inspiró Raskob. Puso un lápiz en vertical y dijo: ¿puede hacer que se parezca a esto? De hecho, si uno se aleja del centro de Manhattan y sostiene un lápiz apuntando al cielo, reconocerá esa forma. El arquitecto William Lamb fue contratado para diseñar el edificio en el lugar ocupado por el primitivo Hotel Waldorf Astoria. Pero cuando derribaron el edificio y comenzaron las excavaciones, encontraron el primero de los sorprendentes secretos del ambicioso proyecto: la existencia de un río subterráneo. Probablemente el mayor secreto del Empire State se encuentra en el subsótano. Hay un río que corre bajo el edificio y tuvieron que construir un cajón a su alrededor para protegerlo. Pero el agua no fue el único desafío al que se enfrentaron los propietarios del edificio. También tenían una dura competencia en otra construcción que pretendía ser la más alta del mundo: el edificio Chrysler. Podríamos llamarlo la carrera de los titanes. Había una auténtica competición entre las obras de la calle 42 y las de la avenida Lexington. Por cada nueva planta del edificio Chrysler se añadían de 5 a 10 en el Empire State. Era un riesgo calculado y en ocasiones peligroso. El viejo mito urbano sobre los rascacielos es que había un promedio de una víctima por planta. No era cierto, pero las obras de rascacielos son lugares comprometidos, llenos de peligros. Entonces la gente no llevaba casco ni nada parecido. Subían allí arriba y caminaban tranquilamente sobre vigas de acero. Un trabajador miró por el hueco del ascensor a ver si subía, y así era. Finalmente, un total de 5 obreros y un peatón fallecieron durante la construcción, en lo que se consideraron accidentes extraños. Of the 86th floor of the Empire State Building, the highest point in the world today that can be reached from a building designed, fashioned, built by the brain, the brawn, the ingenuity and the muscle of mankind. El 1 de mayo de 1931, el edificio Empire State abrió sus puertas a un público entusiasta. Levantado en plena Gran Depresión,
el edificio más alto del mundo había dado empleo a miles de artesanos y trabajadores de la construcción. Cuando todo el país está sufriendo, contar con algo tan extraordinario como la construcción de un rascacielos resulta edificante. Por eso se convirtió en un símbolo, no solo de Nueva York, sino del espíritu estadounidense. Pero la gran mayoría de los neoyorquinos desconocían un secreto. Un gran secreto que había amenazado el futuro del proyecto. El Empire State estaba en medio de una profunda crisis financiera y gran parte del edificio permanecía vacío y sin alquilar. Cuando se hundió la bolsa en 1929, el efecto más grave para la economía general del Empire State fue la enorme competencia de otros edificios que salieron al mercado al mismo tiempo. Más de una docena de rascacielos de 50 plantas o más ofrecían espacios de alquiler a precios competitivos. Y durante su primera década de existencia, 2/3 del edificio permanecieron vacíos. A partir de la planta 25 y hasta la 80 no había prácticamente nada, pero por las noches encendían las luces para crear la ilusión de que el edificio iba bien. En un intento desesperado por asegurar los ingresos y el estatus de edificio más alto del mundo, los constructores desvelaron otro de sus planes secretos. Una estación de atraque a 60 metros de altura para dirigibles. Por desgracia, la primera y única prueba que se hizo fue un desastre. El Zeppelin quedó destrozado por fuertes vientos y corrientes ascendentes. La idea fue desechada. Si hubiera estallado como el Hindenburg en Lynchburg, Nueva Jersey, imaginen el daño que habría causado. Hay que tener en cuenta que un dirigible medía 300 metros de largo, por lo que habría abarcado desde la calle 34 hasta la 38. Si hubiese estallado en medio de la ciudad, habría llovido fuego sobre los edificios y los transeúntes, provocando una catástrofe de primera magnitud. Irónicamente, a pesar de los numerosos esfuerzos por parte de los propietarios del edificio, el Empire State, el orgulloso símbolo del capitalismo y la innovación, no fue rentable hasta 1950, cuando la economía de la nación se recuperó tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque el edificio Empire State reinó con el título del más alto del mundo hasta 1972, cuando fue superado por las Torres Gemelas del World Trade Center, otros edificios han reclamado el título años después. Entre ellos, la Torre Sears de Chicago, el Taipei 101 de Taiwán y el actual titular, el Burj Khalifa de Dubái, con sus impresionantes 822 metros de altura, casi el doble que el antiguo campeón neoyorquino. No obstante, el Empire State disfrutará para siempre de su fama como monumento a la genialidad y el progreso, construido en una época en la que el tamaño sí importaba. Parece un parque corriente, lleno de corredores, ciclistas y amigos que quedan para merendar. Además, por su situación, cuenta con una vista panorámica del puerto de Nueva York, la Estatua de la Libertad y el Bajo Manhattan. Situada a menos de 1 kilómetro del extremo de Nueva York, Governor's Island es la mayor de las islas de la Bahía de Nueva York. Muchos la llaman el secreto mejor guardado de la ciudad. Pero es un secreto con un origen terrible y maldito. Un secreto que llevó al asesinato del presidente Abraham Lincoln. Llamada inicialmente Nutten Island por los exploradores holandeses en 1611, su nombre cambió en 1699 cuando se convirtió en el primer retiro político del país, el Camp David del siglo XVII. Un gobernador británico decidió convertir la isla en un retiro vacacional para los gobernadores de Su Majestad. De ahí el nombre de Governor's Island.
En los primeros años de la lucha por la independencia estadounidense, la localización estratégica de la isla eclipsó a su belleza campestre. En febrero de 1776, Benjamin Franklin escribió una carta sobre la importancia estratégica de Governor's Island. Dijo que en una sola noche, 300 o 400 hombres podían preparar el terreno y emplazar cañones para atacar a los barcos británicos. Tras la derrota en la batalla de Brooklyn, el general George Washington usó la isla como retiro secreto, el único lugar donde él y un ejército de 9.000 hombres podían refugiarse. Governor's Island contaba con una docena de cañones que disuadieron a los británicos de subir por el río East, manteniéndolos apartados de George Washington y sus tropas. En 1807 se reforzó Fort Jay y se construyó otro bastión en la isla, Castle Williams. Castle Williams era la batería, tenía 103 cañones y estaba bien aprovisionado. Básicamente se trataba de una proyección de fuerza. Era como una especie de puño dispuesto a golpear a cualquiera que intentase entrar en la bahía sin ser invitado. Así que los británicos decidieron no entrar en la bahía de Nueva York durante la guerra de 1812. Durante décadas, Governor's Island sirvió como puesto administrativo del ejército de los Estados Unidos. Pero la guerra de secesión cambiaría su historia y, según algunos, maldijo a la isla para siempre. El ejército de la Unión empezó a tomar prisioneros y no sabían qué hacer con ellos, ya que aún no tenían un sistema establecido, así que decidieron enviarlos aquí. El comandante del puesto estaba molesto y disgustado por el problema al que tenía que hacer frente. Una mañana le dijeron que llegarían 100 prisioneros y bajaron 600 del barco. Así que fueron encerrados en el fuerte, que en aquella época solo se usaba para criar cerdos. La vida en prisión ofrecía escaso alivio de los peligros de la guerra. Los soldados capturados y enviados aquí se encontraban con una casa de los horrores. Los soldados confederados encarcelados vivían en terribles condiciones, imposibles de describir. Governor's Island era para ellos prácticamente un infierno en la tierra. Los oficiales vivían hasta 10 en una habitación. No había mesas ni sillas. Las camas eran sacos de algodón rellenos de paja. Estaba oscuro y húmedo. Hacía mucho frío. Las condiciones de los soldados eran mucho peores. Estaban apiñados dentro de Castle Williams. En ocasiones hubo hasta 700 hombres. Los desafortunados soldados confederados que no morían de enfermedad se enfrentaban a un consejo de guerra que solo tenía 2 salidas: la muerte en la horca o ante el pelotón de fusilamiento. ¡Fuego! La banda salía de Fort Jay tocando la marcha de la muerte, seguida de un prisionero. En caso de fusilamiento, lo conducían a la playa, que está por el lado del río Hudson, y allí lo fusilaban. Uno de los prisioneros ejecutados, cuyo fantasma se cree que aún ronda la isla, fue John Bates Bell, corsario y simpatizante de la causa confederada. John Yates Bell era un espía y saboteador que trabajó para el ejército confederado durante la Guerra de Secesión. Fue detenido en 1864 por intentar descarrilar un tren que llevaba prisioneros de guerra confederados. Finalmente fue capturado en diciembre de 1864 en Niagara, Nueva York, y trasladado a Governor's Island. El general John Dix, en cuyo nombre bautizaron el fuerte Dix, convocó un consejo de guerra especial y Bell fue declarado culpable. Cuenta la leyenda que John Wilkes Booth apeló personalmente a Abraham Lincoln para que salvara la vida de Bell. Y el presidente accedió a perdonarlo, pero retiró su palabra cuando su secretario de Estado, William Seward, antiguo senador del estado de Nueva York, exigió su ejecución. El 24 de febrero de 1865, John Bell fue, en palabras de la orden para ejecutarlo, colgado por el cuello hasta su muerte.
Cuando Bell fue ejecutado, John Wilkes Booth se sintió tan indignado que planeó el asesinato del presidente Lincoln, el vicepresidente Andrew Johnson, el general Ulysses S. Grant y el secretario de Estado Seward. Por desgracia, todos conocemos el final de la historia. La noche del viernes 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue tiroteado y falleció al día siguiente. Aunque cabe la posibilidad de que Booth no iniciara una venganza personal contra los líderes del gobierno estadounidense por lo sucedido en Governor's Island, la conexión existe. ¿Fue John Bell ejecutado injustamente? ¿Desencadenó su muerte el asesinato del presidente de Estados Unidos y cambió para siempre el curso de su historia? ¿Y puede esta oscura página del libro de los secretos explicar por qué una isla en apariencia perfecta, situada a solo 450 metros de Nueva York, ha permanecido extrañamente deshabitada y sin desarrollar durante más de un siglo? ¿Está la isla realmente maldita? Gigantescos monolitos de piedra, roca y acero. Construcciones que desafían la gravedad y desconciertan a la ciencia. Lugares que honran a los muertos y en los que estos se niegan a descansar. Los monumentos de Estados Unidos son un testimonio del singular y extraordinario vínculo que existe entre la humanidad, su historia y el mundo natural. Los apreciamos, los visitamos y los exploramos. Pero más protegidos que los propios monumentos están sus secretos. Secretos que pueden asombrar, confortar y asustar. Secretos que han permanecido ocultos hasta ahora.